la Casa Blanca le ha lanzado una dura advertencia al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, quien envalentonado este jueves puso sobre la mesa las exigencias para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. La Casa Blanca le envió un duro mensaje. Yo les voy a colocar aquí lo que Díaz-Canel hoy, en una conferencia de prensa que fue pregrabada, que no fue en vivo, que se desarrolló quizás en el día de ayer, que duró más de las 2 horas que ellos transmitieron, pues dijo que Cuba estaba dispuesta a negociar con los Estados Unidos. Pero resulta que puso sus condiciones. La Casa Blanca le contestó. Escuchen primero al dictador cubano Díaz-Canel y luego les voy a poner la respuesta directa de la Casa Blanca. Historia en la que también creemos, entonces, yo no soy. A ver, está aquí. Esto fue parte de lo que él habló y aquí se los voy a poner. Listo. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. Escuchen esto, sobre cualquiera de los temas que se quieran debatir y dialogar. Usted diría, wow, están dispuestos a conversar, están dispuestos a sentarse en la mesa. Ahora escuchen. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Pero es que como único ustedes dialogan es bajo presión porque ustedes son unos dictadores que se robaron un país y se robaron los sueños de un pueblo a base de las armas. Ustedes hay que presionarlo y ponerle la bota encima porque si no ustedes no lo hacen porque nunca le ha interesado el bienestar de un pueblo. Y cuando han aplicado alguna medida para quitarle el bloqueo interno a ese pueblo es porque se han visto obligados. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales. Pero es que no son iguales. Ustedes son unos dictadores. No son iguales porque ustedes asesinan al pueblo, porque ustedes, por sus fallas económicas, ustedes han matado a millones de cubanos o los han obligado a irse. No es una conversación entre iguales porque a ti nadie te eligió. A Donald Trump lo eligieron 77 millones de americanos, 75 millones votaron en contra. ¿Te das cuenta de esa diferencia o hay que ir a la escuela? Pero van a escuchar el mensaje de la Casa Blanca. En una posición de respeto. Es que no se puede respetar a quien no ha respetado y se ha burlado del pueblo. Porque eso es lo que han hecho los dictadores. Nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. Pero es que la autodeterminación de ustedes es sobre la base del sometimiento de un pueblo. Porque el pueblo cubano no ha tenido la oportunidad de elegir en más de 70 años a su presidente. Pero seguimos escuchando. Sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. O sea, podemos abordar cualquier tema excepto los temas que a mí no me gusta que aborden porque sería una injerencia. ¿De verdad? O sea, ustedes ven cómo él empieza diciendo podemos abordar cualquier tema excepto los temas que yo considero una injerencia, excepto economía, liberación de presos políticos, cambio de sistema, cambio de constitución. Entonces, ¿para qué coño vamos a negociar? Ah, para hablar del tratado que permita que los peces circulen de una manera mucho mejor. Para hablar de narcotráfico y ustedes son unos narcotraficantes junto con el dictador Nicolás Maduro. Para hablar de seguridad en el Caribe y ustedes permiten el tráfico de drogas a través de Cuba. No desde ahora, desde hace décadas. Díganme, ¿cómo tú te sientas a negociar? Él habla que tiene que haber una negociación, una conversación sin preacondicionamiento, pero él ya está condicionando a su vez cuál es el diálogo. Me decía una persona que ha participado y que tuve el placer de conversar hace un tiempo o hace unas horas con él de nuevo. Me decía, ¿tú sabes cuál es el problema que hay con Cuba? Cuando yo mando, o sea, cuando yo estaba en una delegación americana e íbamos a un encuentro, el que enviaba la parte cubana
tú le decías, mira, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro, pim, pam, pum. Cuando esa persona volvía y se sentaba con nosotros y nosotros le decíamos, queremos que libera a fulanito. Espérate, no te puedo dar esa respuesta. Tengo que virar para La Habana. Mira, nosotros queremos ver cuánto cuesta abrir una empresa. Espérate, no tengo esa respuesta. Así de ineficientes. Y ellos que dicen que están abiertos a hablar cualquier tema, podemos hablar de cualquier tema, excepto los temas que son injerencia, excepto los temas que no queremos cambiar, excepto los temas que son vedados, como por ejemplo la libertad del pueblo de Cuba. Bueno, entonces les toca sufrir como los perros miserables que son, que están matando un pueblo. Y por eso hay que presionarlo. No aceptamos un diálogo con preacondicionamientos, sin presión. Pero ya tú le estás diciendo a la otra parte, yo me voy a sentar contigo, pero no quiero hablar de ninguno de estos temas. Es el análisis que hay. ¿Cuál fue la respuesta contundente que le dio hoy la secretaria de prensa, que con esa sonrisa y ese carisma, una reportera, colega, le dice, hoy el dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que ellos estaban dispuestos a hablar si ustedes respetaban la soberanía, si ustedes respetaban su independencia, y además dijo que el presidente Donald Trump ha hablado y que hay un diálogo, hay unas negociaciones, pero Cuba lo ha negado. ¿Cuál fue la respuesta desde la Casa Blanca? Un date, un pare, un respetón a Díaz-Canel y una advertencia subliminal, muy inteligente. Miren esto. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse. Primero, están en las últimas, están a punto de colapsar, repiten ese mensaje y escuchen lo que le dice. Se lo subo aquí. They should be wise in their statements directed towards the president of the United States. But as I just reiterated, the president is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Y eso es algo, diplomacia, que está sucediendo ahora. Pero ojo, atención, subráyalo, pásale un highlighter. Sean prudentes en sus declaraciones cuando se refieran al presidente Donald Trump. Tenemos al gracioso del TikTok, de los bailecitos del TikTok, sentados hoy en una cárcel federal en Nueva York. Mensaje más que contundente para que no se hagan los graciosos. Esto es lo que dijo hoy la Casa Blanca. Deberían ser más prudentes, algo que evidentemente ellos en estos momentos no entienden. Por eso es la presión. Por eso es como le tienen el dedo puesto encima. Así que atención, atención punto cero, atención dictadura. Después de este show de conferencia de prensa que se montaron, que ni fue, imagínense una conferencia de prensa donde el propio dictador cubano Miguel Díaz-Canel le dice a uno de los periodistas que lo preguntó, bueno, eso mismo que tú me has preguntado, tú lo has respondido un montón de veces. Y una conferencia de prensa donde la dictadura cubana lo que le ha dicho al pueblo cubano básicamente es, aprobamos un paquete de medidas, pero no te decimos cuáles son esas medidas. A ti lo que te decimos es que tú tengas resistencia creativa para soportar lo que viene. Porque el mensaje es ese. Más miseria, más hambre y más necesidad. Y alguien que me diga qué coño es la resistencia creativa cuando tú no tienes petróleo. ¿Qué coño es la resistencia creativa cuando ya se está reportando y a lo mejor usted que se encuentra dentro de Cuba o tiene su familiar que suspendieron la venta de gasolina a los civiles a nivel nacional? ¿Qué coño es resistencia creativa cuando tú tienes el estómago vacío? Y ojo, te suspenden la venta de gasolina a ti como civil, pero los militares tienen gasolinas listas para los equipos y para los hombres enviarlos si el pueblo se sale a manifestar. Pero atención, Díaz-Canel, no está Biden en el poder. Y ya te leyeron la cartilla, deberías ser más prudente, más cuidadoso cuando te refieras al presidente Donald Trump. Una galleta sin mano. Escuchen esto. Idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido. Vamos a vivir tiempos difíciles. Ya el cubano está viviendo tiempos difíciles. El cubano se está muriendo de hambre por culpa de ustedes. Y porque estos apagones no son de ahora, ustedes revendían el petróleo venezolano como delincuentes descarados que son. Y el petróleo mexicano también. Tiempos difíciles.
Estos en particular son muy difíciles, pero superaremos el colapso y lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos o de la mayoría de las cubanas y los cubanos. Bueno, que alguien me explique, a lo mejor alguno de esos cabezones que está ahí, qué coño es la resistencia creativa y de qué tiene que ver el talento. El talento no enciende una termoeléctrica, lo encienden los miles de millones de dólares que los militares se han robado del pueblo. Tú puedes ser todo lo talentoso del mundo, pero con hambre no hay cerebro que funcione. La pirámide, esa famosa pirámide de las necesidades, el régimen lo ha entendido bien. Para tú poder pensar en libertad, crear, tener sueños, ser próspero, tú necesitas tener mínimo cubiertas las necesidades básicas, algo que en Cuba no existe. ¿Qué les pareció la respuesta de la Casa Blanca al dictador Díaz-Canel y a su propuesta de diálogo? Aquí se los vuelvo a poner porque el mensaje se repite. El régimen cubano está en sus últimos momentos.